sombreros metaleros, pues los pañuelos de calaveras metaleras. Exacto, para evitar el tercer ojo. 4 generales y una reducción. Mil visitas diarias. Te la regalaban, no te la posaven aquí. Han tenido estos días. Ah, que la volies comprar. ¿Estoy perfecta? Estàs impecable. Pues estamos en Numancia. Hoy vamos a ver un poco cómo se gesta todo el mito que hay en torno a la ciudad en la que nos encontramos. Numancia era una ciudad areba, uno de los pueblos a los que los romanos llamaron celtíberos, porque dijeron, bueno, pues si al norte están los celtas y al sur están los íberos, lo del medio tiene que ser algo así como celtíberos. Ellos no se consideraban a sí mismos celtíberos, se autodenominaban, como les decía, arébacos. Y estamos ante la ciudad más importante de estos arébacos. No existían capitales entre estos pueblos. Cada ciudad era una ciudad independiente. Así que Numancia sería, por así decirlo, un estado en miniatura. Cada ciudad, cada polis era independiente. Este pequeño estado se basaría, por tanto, en un pequeño núcleo urbano, en una ciudad de unas 8 hectáreas aproximadamente. Y todo un territorio que sería dominado desde aquí y que estaría plagado de pequeños asentamientos, fundamentalmente de tipo pastoril. Esto era una zona sobre todo de pastoreo. Esta ciudad crece rapidísimamente, en buena medida por su localización. Desde aquí controlamos muchísimo territorio. Desde el Moncayo, esa cumbre que se entrevé entre esas dos colinas, justo al lado opuesto, podrán ver 2 piquitos nevados al fondo, los picos de Urbión. Y esto, desde el punto de vista estratégico, es enormemente importante. Que aquí abajo circulaban 3 ríos: el Duero, el Tera y el Merdán, que son fosos naturales y sirven también para proteger la ciudad. Todas las tierras de cultivo que tenemos en esa dirección, ahí abajo, no existían. Estaba ocupado por una gran laguna. El río Duero es una frontera natural, que parte por la mitad toda la meseta y buena parte de la península. Todo aquel que quiera conquistar la península ibérica necesariamente tiene que controlar el paso estratégico que hay ahí abajo. Por eso, por lo que los romanos se empeñan tanto en conquistar este lugar. Los romanos imponen a todos estos pueblos el pago de tributo, establecen una cláusula que es la que desencadena toda la guerra. Prohíben a estos pueblos levantar nuevas murallas o ampliar las ya existentes. Una pequeña ciudad llamada Ségeda inicia un proceso de ampliación de su recinto amurallado, porque habían absorbido a un pueblo vecino, había aumentado el número de habitantes y necesitan murallas más amplias para acogerlos a todos. Roma formaron un ejército consular de unos 30.000 soldados aproximadamente bajo el cónsul Nobilior y lo enviaron hacia Ségeda. De Numancia les auxilió. Y de esa forma entra Numancia en guerra, por ayudar a otro, podríamos decir. Este primer ejército que trae Nobilior le llevará una sorpresa. Numantinos y segedenses le pillan en emboscada y le causan una enorme derrota. Se estiman las bajas en torno a las 20.000. El día 23 de agosto del 153 a.C. A partir de esta derrota, los romanos nombraron el día 23 de agosto día nefasto. Prohibieron volver a hacer la guerra el día 23 de agosto. Tampoco se podía trabajar, porque todo lo que hicieses te iba a salir mal. Esto marca el comienzo de 20 largos años de guerra. Imagínense lo que era para esta potencia que una pequeña piedra en el camino de apenas 8 hectáreas estuviese interrumpiendo todo el proceso de conquista de la península ibérica. Ya cansados de la situación, lo que hicieron los romanos fue elegir cónsul a su más prestigioso militar. Este Escipión lo primero que hizo fue ponerse al mando de un ejército enorme, unos 50-60.000 soldados aproximadamente. Después de entrenar duramente a este ejército, vino hacia acá. Pero fue mucho más inteligente que sus predecesores y no atacó Numancia. Lo que hizo fue pasar de largo y atacar a sus vecinos, a los vaceos. Necesitaban del grano de los vecinos para subsistir. El único objetivo de Roma es que Numancia cayese por desabastecimiento, es decir, que se muriesen de hambre. Armas de asedio, más cuchillas en los ríos para que nadie pasase por ahí, más los 50-60.000 soldados y una serie de elefantes que trajeron de África. Fíjense la que montaron para apenas 400 soldados que, según las fuentes romanas, quedarían dentro de estos muros para esos últimos momentos de la guerra. Lutia, situada ahora en un lugar desconocido, estuvo a favor de ayudar a los numantinos. Su consejo de jóvenes votó a favor de ayudar a Numancia, pero el consejo de ancianos, temiendo las represalias de Escipión, lo que hizo fue avisar a Roma. Roma se presentó, reclamó a los jóvenes y le cortó la mano derecha a más de 400 jóvenes. Aquí termina la última esperanza de Numancia. Lo que tenemos desde este punto es la trágica caída de la ciudad. 11 meses después de iniciarse el asedio, en Numancia no hay comida.
y empiezan a caer por desabastecimiento, por hambre. Antes que caer en la esclavitud, que era lo único que les prometía Roma, los numantinos optaron por darse muerte cada uno a su manera. Y es esto, precisamente, este final tan trágico y a la vez tan épico, lo que da pie a que sean los propios romanos los que eleven a esta ciudad como un símbolo de libertad frente al opresor. Lo que tenemos aquí es la Numancia romana, o mejor dicho, las Numancias romanas. Y es que sobre esta Numancia original se levantan varias ciudades en época romana. Una primera, poblada con celtíberos que habían ayudado a los romanos como mercenarios, y se les entrega esto a modo de pago. Estos se vuelven a rebelar en unas guerras civiles, así que este lugar vuelve a ser arrasado. Y sobre ella se levanta otra nueva ciudad. Todas estas calles, estas construcciones que podemos ver, son ya por tanto de época romana. Y aquí no tenemos las típicas calles rectas a las que nos acostumbran los romanos, por ejemplo. Esta calle que tenemos por aquí, efectivamente viene recta, hasta aquí. Aquí la calle choca contra el muro y esta calle hace un quiebro y continúa por ahí. Aquí soplaba y sopla un viento que los romanos denominaron Cícicus, que actualmente conocemos como el Cierzo, bastante fuerte y bastante molesto. Pero con este tipo de calles el problema se resuelve. Como son quebradas, lo que consiguen es que el viento avance por ahí, choque contra el muro y el siguiente tramo de calle permanece resguardado del frío y del viento. Esto de aquí es una piedra pasadera para cruzar de un lado al otro de la calle. Por aquel entonces funcionaría lo del agua y todo iría por la ventana. Así que en muchos momentos, desde luego, no sería precisamente agradable pisar estas calles. Esto que tenemos aquí es un aljibe. Es un pozo para recogida de agua de lluvia. Hay unos 200 en todo el yacimiento. Están por todos lados, de diferentes formas y tamaños. Aquí tenemos las dos ciudades romanas, una encima de la otra. La primera, de tierra, con piedras pasaderas, y sobre ella tenemos esta otra ciudad. Como pueden ver, ya está pavimentada, está empedrada y además canalizada, como se observa en ese lateral. Las carreteras romanas, las vías romanas, no eran de piedra, eran de tierra prensada para facilitar viajes rápidos, viajes cómodos, sin sobresaltos que hiciesen peligrar la calma. Estamos ante una de las casas que hemos reconstruido. Tiene unos 70 metros cuadrados y está reconstruido sobre la cimentación original. Se vieron los zócalos, los objetos que aparecían en cada una de las estancias y en base a eso hicimos la reconstrucción, que es lo que tenemos aquí. Es romano. Esta es una casa humilde, de una familia de agricultores. Los materiales de construcción que vemos son los mismos que vamos a ver posteriormente en la casa numantina. También hay grandes diferencias. Esta casa es mucho más grande y además tiene más estancias. Hay dormitorios. La casa numantina no tiene dormitorios. Un núcleo familiar reducido, son los padres y los niños pequeños. Por eso su casa es pequeña. El único motivo de que esta casa sea más grande es el modelo productivo. Esta es la casa de un agricultor. Y aquí los hijos no se van, aquí los hijos se quedan, porque son mano de obra para el campo. Por eso esta casa es más grande. Y no sería de extrañar que una familia modesta como esta pudiese permitirse incluso el tener un esclavo doméstico. Y a este esclavo también hay que darle cabida, por supuesto. Esta es la cuadra, es el pajar. Aquí están los diferentes aperos que utilizaban para el campo. Aquí tenemos cribas, ahí tenemos un yugo, por aquí tenemos el arado romano. Todas estas herramientas son reales, no son romanas, están en el museo las que quedan. Estas son reales en el sentido de que las ha utilizado gente realmente hace 50 años. Son idénticas a como eran en la época romana. Aquí estaban los animales. Y estos animales no solo servían para trabajar el campo, tenían otra función esencial, que es la de dar calor. Son la calefacción incorporada de la casa, por eso están dentro de la vivienda.
muralla sólida, ¿no? Porque es una muralla de piedra maciza, pero efectivamente no es muy alta. Ahora la podemos ver como pequeña, pero por aquel entonces toda la tierra que hay al otro lado no existía. El final del cerro venía justo después de la muralla, y a eso había que sumar el foso, más los dos ríos que circulan allá abajo, más gente desde arriba tirando de cosas. Desde luego no era sencillo, ni mucho menos llegar a tocar la muralla. Las mujeres son muy valoradas y es precisamente en estas tumbas femeninas en las que normalmente encontramos unos broches con forma de caballo, el típico caballito soriano, que si han estado por aquí me imagino habrán visto, ¿verdad? Están por todos lados, en panaderías, joyerías, pastelerías, en todos lados. Podría ser que ese caballo no fuese un caballo, sino una yegua. La diosa Epona, una diosa común al mundo celta, que en este caso aparece siempre vinculado a enterramientos femeninos. Muchos tendrían el pelo largo. ¿Por qué? Porque nos dicen los romanos que para las batallas se hacían una gran trenza que se enrollaban alrededor de la cabeza y encima iba el casco. Era una forma de acomodar el casco y además una defensa añadida. Muchos tendrían barba y otros muchos no, porque hemos encontrado navajas de afeitar ahí abajo. ¿Saben cuál es el objeto que hemos encontrado en prácticamente todas las tumbas masculinas? Pinzas de depilar. Ya que no se esperaban esto de los bárbaros. Sobre todo los guerreros se depilaban. En la guerra se producen heridas abiertas. Es una forma de mantener más higiene y por lo tanto de evitar posibles infecciones en esas heridas abiertas que en ese momento te llevan a la tumba directamente. Esta que tenemos aquí es la casa numantina. La casa romana por fuera está cubierta con piedra, esta no. Aquí pueden ver claramente el adobe, que a fin de cuentas es barro y paja. El adobe se ha utilizado en toda esta zona hasta hace 2 días, porque el adobe es ideal para esta zona. Es de los mejores termorreguladores que hay. Cuando hace frío en la calle, dentro se está más caliente, y cuando hace mucho calor en la calle, dentro se está bastante más fresco. Todas las casas numantinas tenían bodega. De ahí abajo la temperatura es mucho más fresca y además es estable. Y por lo tanto los alimentos se conservan mejor. Pero la sala más importante es la sala central. Los techos son más bajos porque aquí el hogar, la cocina, no está elevada. Aquí el hogar está en el suelo. Cuanto más bajos son los techos, antes se calienta la vivienda. No había salida de humos porque este tipo de techumbre permite filtrar la mayor parte del humo. Nos ayuda a impermeabilizar el tejado, espanta roedores, insectos, aves. Y aparte esto tiene otra ventaja, y es que se formarían cúmulos de humo en el interior. En la antigüedad solo hay 2 formas de conservar los alimentos: ahumar o salar. La sal es muy cara, por eso normalmente lo que hacían era ahumar. Por eso el humo que se queda en el interior es fundamental para conservar estos alimentos. Estamos en la casa de guerreros y por lo tanto aquí tendrían, por ejemplo, sus trofeos militares. Las cabezas de los enemigos, los cráneos, tendrían por aquí una baldita, y tendrían puestos pues los trofeos, pues para venir con los amigos, tomar unas cervezas, ¿verdad? Y fardar de trofeos. La violencia era algo natural de la época. Aquí tenemos, por tanto, también sus armas. Esta es una de ellas. Este es el soliferrum. Es un arma arrojadiza, completamente metálica. Otra que es la más típica, la más usada, es esta de aquí. Es el arma reglamentaria, por así decirlo. Es la más usada porque es la más barata de producción. Solo tiene 2 piezas metálicas, esta aquí y un pincho metálico que tiene en la parte posterior. Espadas solo tenían aquellos guerreros, digamos, de más alto rango. Quizá más característico que esto es esto que tenemos por aquí. El escudo. Como pueden ver, bastante pequeño, muy ligero, muy manejable, porque su forma de combate no tiene nada que ver con la de los romanos. Era lo que los romanos denominaron concursare, ataques rápidos y retiradas rápidas. Siempre es más fácil esconderse detrás de una piedra, de un árbol, ¿verdad? Pillar desprevenido, pegar espadazo y salir corriendo. Que vemos aquí ya parece más romano, ¿verdad? Son casas romanas construidas, digamos, a la moda romana, con columnas que tenemos ahí. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Esto ya parece más romano. Aquí vivía gente de alto nivel adquisitivo. De hecho, esto que tenemos aquí es solo el patio delantero de la vivienda. El resto de la vivienda estaría en la parte superior, en torno a un patio central, un atrio donde estaría el impluvium para recoger agua de lluvia. La casa, por tanto, es muy grande. A partir del siglo III, siglo IV, en Roma está ya una crisis, una especie de crisis urbana.
las ciudades, sobre todo ciudades tan incómodas como estas, se empiezan a abandonar y finalmente terminan por ser abandonadas. Y no solo se abandona, sino que se olvida. Nadie sabe dónde está la ciudad de Numancia, aunque todo el mundo conoce el mito. El caso es que se mantiene así hasta prácticamente el siglo XIX. Empiezan las investigaciones más en profundidad. Un tal Saavedra, ingeniero de caminos, ubica aquí la ciudad de Numancia. Encontramos todo el cerco de Escipión, con los diferentes campamentos. A partir de ese momento ya sabemos por fin dónde está enclavada la ciudad. Y nada, terminamos nuestra visita de hoy. Muchas gracias.